Hola mi gente, ¿cómo están? Esperamos que estén todos bastante bien. Estamos en una nueva entrega acá, nosotros como Ministerio Nacional de Adolescentes, la Asamblea de Dios, estando conectados aún en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y como siempre tenemos una muy buena noticia y un buen tema para ustedes, como miraron en la promoción. En este tiempo vamos a estar nosotros debatiendo y hablando y enseñando sobre dos temas fundamentales que para la iglesia, el Ministerio de Jóvenes, en cualquier área de iglesia, es fundamental que nosotros estemos atinados y estemos afinados. Estamos hablando de lo que hemos hablado, básicamente, de producción y oratoria, cómo yo puedo hablar ante una cámara, cómo puedo dirigirme ante un público. Pero también está el otro lado, quizás yo puedo hablar muy bien, excelente, pero tengo un problema técnico, no sé cómo transmitir, quizás el aspecto de logística, entre otras cosas. Por eso, en esta hora que vamos a estar aquí, vamos a tener dos personas con suma experiencia, un grado de expertise increíble, que nos van a enseñar, nos van a orientar sobre esos temas. Así que sin más preámbulo, yo quiero invitar a ellos. Voy a empezar con el primero. Uno de ellos es el pastor Luis Enrique Pérez. Él es pastor de la iglesia Casa de Restauración y Adoración Adonai, un ministerio que trabaja para restaurar valores socioespirituales. El pastor no solamente es pastor, sino también que el pastor tiene una licenciatura en comunicación, mención periodismo, con una especialidad en educación superior, mención letras modernas. También es coordinador de la cátedra de la Escuela de Periodismo por 4 años y subdirector de la UAS de San Pedro en sin número. Bueno, el pastor tiene un grado profundo de expertise en esta área. Estamos hablando que él va a hablar sobre el tema de oratorio, así que vamos a recibir con nosotros aquí con un gran aplauso desde su casa el pastor Luis Enrique Pérez con nosotros. Gracias, Javier. Cuánto gusto. Pedro, cuánto gusto poder saludarte a ti, saludar a Javier, compartir esta plataforma y darnos la oportunidad de intercambiar algunas ideas referentes no solo a lo que es producción, sino también a lo que es el arte de hablar. Y lógicamente una gran satisfacción para mí. Saludo a todas las personas que están conectadas por esta vía, esperando que el Señor pueda en esta tarde bendecirles en gran manera. Un honor para mí estar con ustedes. Qué bueno, gracias para nosotros. También tenemos otra persona que tiene un máster, ahorita estuvimos hablando, tiene 17 años trabajando en producción de TV y también producción en el aspecto de plataformas digitales. Si usted vio un programita que se llamaba Sábado Chiquito Corporán, si usted vio algunos programas quizá como Alicia Ortega, él estuvo detrás de ella, aunque usted no lo crea. Así que vamos a recibir con un gran aplauso también a nuestro director Javier Morla. Amén. Excelente. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar y en este tiempo vamos a tener el primer bloque, vamos a estar hablando sobre oratoria. Por eso invitamos al pastor Luis con nosotros, él con nosotros vamos a estar debatiendo este punto. Así que pastor, el tiempo es suyo durante estos segundos. Gracias, cómo no. Entramos de una vez porque el tiempo debe estar a favor nuestro. Por lo general, las personas les gusta definir el concepto oratoria como el arte de hablar en público. Esa es una respuesta muy conocida y es la que más les gusta a las personas cuando están escuchando hablar de oratoria. Yo tengo la misma respuesta con otros términos, quizás. Yo he definido la oratoria, Pedro y Javier y a todos los que nos ven, nos escuchan, como las oportunidades de hablar mínimamente bien y al hablar convencer y seducir a los demás. Es decir, la oratoria no es más que las aptitudes que ponemos de manifiesto al hablar para poder convencer a los demás, para poder enamorar a los demás, para poder persuadir a los demás, para seducirlos, para convencerlos. Esto es oratoria. Una serie de términos, los cuales enlazados, cuando tendemos a enlazarlos bien, nos damos la oportunidad entonces de poder llegar a los demás cuando nosotros estamos hablando frente a ellos. Esto es lo que nosotros llamamos oratoria. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar dentro de esa oratoria de lo que tiene que ver con esa estructura que se requiere para cuando hablemos frente a los demás poder sentir que con sus miradas, con sus gestos y movimientos, entonces ellos están comprendiendo lo que estamos hablando. Es decir, entonces, por esa razón pastor, es la oratoria. Es decir, entonces que eso es algo que aunque yo hable muy mal, aunque yo sea una persona que diga, yo soy una gente detrás de cámara, yo puedo aprender, o sea, yo puedo convencer a la gente, yo puedo hablar claro, o sea, hay pautas específicas
que quizás aquel que no está mirando dice, wow, yo quiero, pero, o sea, se puede, es por lograble. supuesto que sí, hermano Pedro. Sí, a veces ni siquiera se busca que seamos los más letrados en el momento de hablar frente al público, sino que tengamos las condiciones, lo que yo defino como competencias comunicativas, habilidades para poder hablar y llegar a los demás. Hay 3 puntos que quiero comenzar con el tiempo que tú me has proporcionado en este aspecto, ¿no? Son 3 elementos indispensables, el don de la voz. Y quisiera comenzar intercambiando ideas con los que están de aquel lado de la cámara y preguntando cuándo fue la última vez que escucharon a un mudo dar un buen discurso. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, no existe porque no tiene ese don de la voz. Como hay una obstrucción tanto auditiva como en las membranas del habla, entonces esto impide que fluya la voz. Y si no hay ese movimiento de la voz, esa articulación de la voz, entonces lamentablemente no podrá comunicar con el habla, aunque sí tiene capacidad para comunicar de forma no lingüística. Segundo aspecto, en este caso, es la respiración. A veces estamos hablando en público y de repente, o estamos predicando, y cuando estamos predicando, como que se nos va el aire, precisamente, y Javier sabe mucho de esto, es porque no manejan el proceso de articulación de las palabras para llegar a los demás. Y un tercer aspecto que tenemos que implementar en el momento de hablar frente al público es la memoria. El que no tiene memoria para acuñar, para guardar una reserva de conceptos, una reserva de palabras que te permitan hablar a los demás, usar sinónimos frente a los demás, puedes tener problemas, porque cuando se rompe ese concepto que tú tienes para continuar el habla, pero se pierde ese concepto, si no tiene un sinónimo que te asista, que te ayude, entonces es posible que hasta ahí llegue tu mensaje. Por esa razón. Como dice la gente por ahí, pastor, como dicen que es algo, la botella. La botella. O sea, a veces quizás yo tengo el libreto textual, me sé, pero se me fue la palabra, entonces si no tengo que ser el sinónimo, se me puede ir a botella. Así es, así es. Sin embargo, continuamos con una serie de elementos que son indispensables para hablar en público. No hay forma de que podamos aplicar los 3 aspectos, los 3 conceptos anteriores, si no tenemos si no estamos mínimamente preparados. Soy de los que dice, siempre podemos y debemos decir, yo puedo hacerlo, porque los errores son de nosotros los vivos, pero de los errores, cuando conocemos los errores que tenemos, estamos en condiciones para convertirlos en fortaleza, esas debilidades. Entonces, lo primero que debemos tener es la preparación. Y la preparación se alcanza escudriñando, leyendo, tertuliando lo que lees. ¿Qué es porque tertuliar, pastor? ¿A qué hablamos de tertuliar? Correcto. Cuando hablamos de tertuliar es dialogarlo con los demás, es intercambiar impresión con los demás, es crear un una discusión, un análisis sobre algo. Y esa tertulia entonces te va a permitir guardar mucho más conocimiento referente a él. Perfecto. Pero no solo es la preparación, también tenemos nosotros la seguridad. Bueno, yo quisiera que el hermano Pedro predique hoy porque el predicador no llegó. Bueno, pastor, usted se equivocó. Esto me lo dicen con tiempo porque yo no tengo la seguridad para hacerlo. Bueno, hay un asunto. Si estamos preparados, entonces la seguridad nos va a permitir hacer el trabajo bien o como se requiere. Es el segundo elemento que nosotros estamos presentando, la seguridad. Pero no solo es esto, también tenemos un esquema de lo que vamos a hablar. En muchas ocasiones hablamos más de los demás y entonces la esencia de lo que estamos hablando se diluye, se pierde, porque nos extendemos más de lo necesario. Si puedes ser puntual con lo que vas a decir y con esto vas a persuadir y a convencer, vale la pena. Entonces, tratar de tener un esquema de lo que vas a hablar. Otro elemento, cuando vayas a hablar frente al público, hay una parte que yo sé que ustedes lo manejan muy bien, que se llama la esteticidad o la estética. No es más que el arte de lucir bien, el arte de ser elegante, el arte de verte bien. ¿Cómo logras verte bien? Para hablar frente al público, si quieres tener preparación, seguridad, debes tener en cuenta que lo que tú muestres como imagen debe también llamar la atención de las personas. Sí, porque cuando vas a dirigirte a los demás, ¿qué dicen las personas? Wow, él es raro, pero se ve elegante. Entonces, ese planteamiento, esa forma de decir es raro o tiene tal cosa, pero se ve bien vestido, a eso se le llama imagen, que no es más que despertar el interés con lo que nosotros somos por fuera.
nosotros primero enamoramos con lo que somos por fuera y luego hacemos un complemento entre lo de afuera con lo de adentro y ahí damos el palo cuando hablamos frente a los demás. Entonces, entre esos elementos, eso es indispensable. Sí, hermano. Precisamente en ese último punto que usted dijo, ahora nos ha tocado un tiempo que es bastante fácil en el sentido de que quizá nosotros nos preparamos de aquí para arriba. O sea, yo sé que todos los que estamos aquí es fácil, no hay que buscar un zapato, así que es mucho más fácil ahora, tú que nos estás escuchando, es fácil para ti ahora en este tiempo que simplemente es la mitad del vestuario, del aspecto estético, como decía el pastor. Sí, correcto. Lo importante en ese caso es llamar la atención con lo que tú tienes, con lo que muestras. Sin embargo, ¿cómo puedo llegar al hermano Pedro? ¿Cómo puedo llegar a Jamie? ¿Cómo puedo llegar a Javier? ¿Cómo puedo llegar a los demás que están con nosotros en este momento? Si no pude prepararme, si no tengo la seguridad, si no muestro algunos elementos estéticos, hay otros elementos que quiero, un concepto que quiero manejar en este momento y es la autoestima. El autoestima, hermano Pedro, yo lo defino como la oportunidad de autovalorarme, la oportunidad que tengo de saber quién soy, de lo que puedo lograr, no llegar al extremismo, pero al menos saber que puedo dar el paso para alcanzar la meta que deseo. Entonces, si tu autoestima no está a la altura de lo que se requiere, cuando vayas a hablar frente al público, entonces tendrás grandes dificultades porque tu autoestima te va a comentar, te va a comunicar de que, y si lo hago mal, ¿y qué van a pensar? Y yo les agrado, ¿le gustará lo que hago? Yo no, yo no pienso en esa parte. Yo inmediatamente me entregaron el micrófono. Hay una normativa de la comunicación que dice que 15 segundos después de comenzar a hablar frente al público, el miedo se comienza a disipar. Y Pedro sabe porque predica mucho y enseña bastante. Siempre tenemos miedo. Siempre hay ese poquito de temor en nosotros. Y si no lo hago tan bien, por esa razón Ese miedito en el estómago que quizás segundos antes de uno empezar está esa mariposa. Y uno comienza a decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me van a recibir? No. Tan pronto te entregaron el micrófono o el podio, inmediatamente debe entrar en una especie de coinonía, de relación con el público, de manera tal que antes de entrar en el taller, las personas comiencen a hacerse un juicio mucho más valorativo y de forma positiva referente a lo que eres. Ahora, ¿qué pasa cuando tu estima no es produce tres conceptos también? Estima no está a la altura. Primer elemento, miedo escénico, miedo al escenario, al qué van a decir. Ahí se da respuestas. Aquí yo digo que se da respuesta a las 6 tradicionales preguntas: el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Porque de repente, cuando tengo un miedo escénico, inmediatamente estoy diciendo, estaré en el lugar indicado. ¿Por qué tengo miedo? ¿Quién me ve? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde estoy? Todas esas preguntas sin respuesta son una bomba de tiempo cuando tiene que hablar frente al público. Entonces ahí te comienzan los movimientos inadecuados, ahí comienza uno a gesticular y todo esto es sinónimo de lo que es el miedo. Ahora, eso lo produce una baja autoestima. Segundo aspecto que produce una autoestima, los gestos. Cuando tenemos poco autoestima, los gestos generalmente son total o son inadecuados. Y esos gestos inadecuados mandan un mensaje al público de que el que está hablando para ellos no reúne las condiciones mínimas para hablarle. Y podrían ser involuntarios esos gestos, pastor. ¿Perdón? O sea, porque esos gestos en algún momento podrían ser involuntarios. O sea, la gente no está consciente de que lo estaba practicando así. No, cuando tú vas a hablar al público, tus gestos no son voluntarios, son planificados en muchos de los casos, si quieres que te diga. Porque recordemos que tanto los gestos como los movimientos, que es el tercer aspecto, nos dan la oportunidad de validar las palabras que pronunciamos al público, sí, de fortalecer, de darles razón, de darle fe, de darles razón de ser esa palabra. Cuando yo digo, señoras y señores, y me quedo estático, que mi comunicación gesticular no llegue. Entonces debe haber una coinonía, una relación estrecha entre lo que articulo con los movimientos que gesticula mi cuerpo, los movimientos que hago con mi cuerpo. Por esa razón, son los 3 aspectos. Puede ser, hermano Pedro, que existe una parte involuntaria, que de repente hiciste un movimiento, pero en la mayoría de los casos yo estoy moviendo la mano porque estoy validando con el movimiento las palabras que estoy pronunciando. ¿De acuerdo? Estos son 3 de esos aspectos que son necesarios para que nosotros le demos el valor que requiere al hablar en público. Ahora,
¿Cómo comunicamos? ¿Qué es la comunicación global? Es posible, hermano Pedro, hermano Javier, que vayamos rápido por el poco tiempo que tenemos, pero tengo que hacerlo de esta manera. La comunicación algo bueno, pastor. Sí. Inclusivemente, esto estamos en vivo. Sí. Sin embargo, más adelante, al final decimos dónde se va a encontrar este video. Que si quiere decir qué fue lo que dijo el pastor con relación a esto, puede darle. Así que continuamos. ¿Cómo no? Ok, cuando hay comunicación global, el ser humano está constantemente comunicando y todo lo que es él como tal comunica. Si caminas, estás comunicando. Si hablas, es un elemento de la comunicación, el principal. Si haces un movimiento, es un elemento de la comunicación. Entonces, nosotros comunicamos hasta con el color de nuestros vestidos, hasta con el color de nuestra ropa, estamos comunicando, con el color de piel. Sí, todo lo que somos es un proceso de comunicación totalmente global. Ahora, existen dos aspectos que quiero analizarlos rápidamente: el aspecto verbal de la comunicación y el aspecto no verbal de la comunicación, hermano Javier. Son como si fuesen antónimos, ¿no? El aspecto verbal o lingüístico no es más que la oportunidad de aplicar la semiótica de la comunicación desde el punto de vista del habla, desde el punto de vista de los conceptos. A esto le llamamos comunicación verbal o lingüística. Ahora bien, en la acera del frente tenemos la comunicación no verbal. Esta es una comunicación no verbal. Es tanto así que nosotros sabemos que este gesto, este movimiento, tiene un significado. Es un significado universal. Es un silencio. Sin embargo, hay otros movimientos que no son universales, que su interpretación no es universal. Por esa razón, ese proceso de comunicación verbal nos ayuda a complementar el habla con lo que somos. La no verbal es todo lo contrario. Continúo. Existen algunos modelos de comunicación personal. Está la capacidad de diagnosticar. ¿Qué es diagnosticar? Oportunidad de observar. Tú te permites observar de quién te va a hablar para ver si llena los requisitos. Nosotros, desde que vamos a hablar frente al público, ya la gente comienza a hacerse idea. ¿Cómo será? ¿Cómo hablará? ¿Nos llegará? ¿Nos va a convencer? Entonces, tan pronto tú llegas a un lugar, yo desde que llego a un lugar que sé que voy a predicar, que voy a hablar, ¿qué usted hace? Cuéntenos, ¿qué usted hace cuando llega? Inmediatamente llego, paso, si me llevan en todo el pasillo de la iglesia, generalmente hago esto, giro mi cabeza ligeramente. Usted panea. Sí, por supuesto, para ver supuestamente si conozco a alguien. No es buscar si conozco a alguien. Ahora, mami, mi nieta. Entonces, ¿qué significa la gente sabe que estamos en nuestras casas. Exacto. ¿Qué significa eso? Que yo comienzo a hacer un paneo y ese paneo me da la oportunidad de ir entrando en cierto grado de confianza solo con mirar. Pero no solo esto. Cuando me permito, entonces, ya subir a la plataforma, ya comienzo entonces, me pongo a orar, miro, dejo fluir mi sonrisa de cuando en vez en cuando, como comunicando: señores, reciban mi sonrisa. Señores, quiero que me acepten. Señores, denme la oportunidad, ábranse un chin a mí. Y cuando me entregan, denme un chance. Y cuando me entregan el micrófono, yo no comienzo a predicar. Yo comienzo inmediatamente, saludo, el saludo protocolar. No es tan importante quién soy, sino lo que el Señor va a hacer. Creo una especie de intro, y Javier sabe mucho el término del intro, ¿no? Creo una especie como de entrada para que ellos se vayan abriendo. Y en lo que voy saludando, se van los 15 segundos y me estoy ganando la confianza de ese público que está ahí. Luego implemento una habla que vaya acorde con la forma de yo entenderme. Entonces, son cosas que te dan resultados y que nosotros debemos permanentemente hacerlo. Ahora, tú tienes que, como observación, en ese proceso de diagnóstico de la comunicación, tienes que aplicar lo que es la concentración. Tienes que darte la oportunidad de tomar apuntes. Tienes que permitir. Concentra, pastor? ¿Cómo es esto? Explíqueme eso. Perdóneme. ¿Cómo es esto de concentración? Sí, la capacidad de ser tú, llegar y llamar la atención de los demás, pero cuando tú estás concentrado. Hay una parte que es para llegar con una sonrisa, con un gesto, con un movimiento, una sonrisa sutil, pero hay otro momento que es para tú estar muy concentrado en lo que tú quieres lograr. Por eso te concentras con la finalidad
de que lo que tú deseas, el Señor se lo transfiera a ellos y entonces la carga sea más ligera en el momento de hablar frente a ellos. O sea, que es recomendable entonces que alguien que vaya a comunicar algo debe tener unos minutos serenos para meditar un rato, entonces. Sí, generalmente yo cuando voy a dar una charla, una conferencia, nunca el mismo día suelo mirar la charla o la conferencia que voy a dar. No repasa. Okay. No, el mismo día nada. Lo hago 2 o 3 días antes, varios días antes, me enamoro de esto, me seduzco ahí entre esto que voy a hacer, pero el mismo día no. Es un craso error. No se debe, porque entonces eso es acuñar mucho más temor o acuñar temor de que si hay un error. Bueno, si hay un error, hubo el error y ya, y no hay problema y seguimos hacia adelante. ¿De acuerdo? En ese proceso, sí, en ese proceso de comunicación personal, hablamos de la observación. Hablamos de aquello que llama la atención. Bueno, estoy mirando al hermano Pedro. El hermano Pedro, la primera vez que lo vi, me llamó la atención. Me sedujo y me enamoró. Sí, me enamoró. Hermano Pedro, aquella noche que yo fui allá en la zona universitaria que teníamos una charla. El puente viejo, sí. Estuvimos afinando a líderes. Yo iba y voy a dar unas clases y de repente no pude ir y mi esposa y mis hijos estaban allá. Yo, no, pero yo voy, aprovecho esto. Cuando llegué me encontré contigo dando esa conferencia, dando una enseñanza de primer orden. Y yo dije, ¿y este muchachito quién es? Y este muchachito que yo no lo conocía, ¿quién es? Entonces, ¿qué significa eso? La impresión que me diste al momento es de que tiene las condiciones sobradas para poder enseñar a otros. De igual manera, entonces, es lo que debemos hacer cuando llegamos a los lugares. Vender una buena impresión. Llamar la atención. Segundo aspecto, cuando tiende a llamar la atención, entonces te das la oportunidad de ahí realizar lo que son algunos juegos dentro de ti con respecto a la voz. Tono de la voz, vocalización, el manejo de las pausas, cuándo va a entrar en esas pausas, con qué tipo de pausa entras al hablar y lógicamente un elemento que tratamos hace un momentito, que es lo que tiene que ver entonces con el discurso. El discurso no es solo la aplicación de un texto para pronunciarlo. El discurso hasta la forma de tu pensamiento, hasta la forma de hablar frente a los demás. Ahora, ¿qué significa eso? Que la gente esté esperando en el público que nosotros digamos cosas importantes y que les sirva de mucho. Y cuando nos paramos al frente, es más importante hablar de lo que trajimos que hablar de nosotros mismos. Y entonces ese es un error. Hablar de nosotros, cualquiera lo hace. Hablar de ti no es difícil. Ahora, convencer a otros con conocimientos, con enseñanza, es totalmente diferente. Entonces, no es cuestión de historias, es cuestión de conocimiento. No es cuestión de pararte a hablar a un público de algo que ellos ya conocen. Háblales de lo que conocen y de lo que no conocen para que hagan el complemento que ahí mismo se requiere. Por esa razón, cuando te entregan el micrófono para hablar, hay una parte que yo suelo recomendar siempre. ¿Cuál es eso, doctor? Sí, cómo no. Agarre su micrófono. Aquí tengo una manito limpia. Agarre su micrófono. La gente tiene por costumbre, para escucharse, comienzan a darle golpe al micrófono, ¿no? Probando, se oye, sí. Probando, díganme. Al micrófono no se golpea, porque lo que hay dentro es parecido a lo que tenemos dentro cuando nos estamos haciendo el oído. Entonces no se prueba un micrófono dándole golpe. ¿Verdad, Javier? No hay manera de que sea de esa forma. Entonces, el micrófono se prueba poniendo el micrófono a la altura del abdomen. A la altura del abdomen. Okay. Y de esta manera, me agacho otra vez, me siento, y cuando tú pones el micrófono a la altura de tu abdomen, entonces te das la oportunidad, bajo la cámara para que lo vean, el micrófono a la altura del abdomen, y comienzas a hablar. Saludos, hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos, un alto honor para mí. Bueno, hola. Cuando sabes que te estás escuchando, el micrófono está amplificado para tú. Entonces, yo creo, pastor, entonces hay que orar por los sonidistas, porque si tú haces un usted se lo pone aquí, mire, y los sonidistas nada. Lo que pasa es que hay dos tipos de micrófono y es el unidireccional y el bidireccional. Ese micrófono unidireccional, si no te lo pones a 1 pulgada de tus labios, no te van a escuchar. Pero el bidireccional recoge todo lo que hay a cierta distancia de ti. Uno llama coral. Sí. Coral, exacto. Te lo puedes poner e irlo subiendo. Por esa razón, cuando yo suelo cantar, yo siempre comienzo
como el aire que respiro, como el aire que yo siento. Y cuando lo siento cerca de mí el micrófono, que ya siento que estoy escuchando, me escucho a mí mismo, entonces sé que estoy modulando de manera mínimamente bien. Pastor, ¿y qué pasa entonces si porque eso es en el templo, pero qué pasa si estamos entonces en nuestra casa? Estamos en confinamiento, ¿Sí? entonces quizá no tengo un micrófono como tal, quizá, o sea, ¿cómo debería probar eso entonces? ¿Cómo debería hacer ese método, esa ilustración que usted acaba de hacer en el aspecto entonces, si yo estoy en mi casa, si estoy grabando para verificar sobre el sonido? ¿Cómo no? Depende del espacio donde estás. Ya le quedan Sí, 2 minutos, pero yo sé que usted sí, puede en ese quedan tiempo. 2 minutos, no hay problema. Entonces, sí, depende del espacio donde tú estés, porque el espacio te va a dar la oportunidad justamente de tú escuchar tu voz distribuida en un espacio. Todo va a depender. Y es ahí también cuando tú te vas a dar cuenta que estás modulando a la altura de lo que realmente se requiere. Por esa razón, a veces nuestro mayor inconveniente está con la postura que nosotros asumimos, con la sonrisa que mostramos y la mirada, el paneo que damos al público. En muchos casos, cuando estamos hablando al público, nos damos la oportunidad de mirar fijamente a alguien. Y según la normativa de la oratoria, dice que no debemos fijar nuestra mirada en nadie, porque estamos importantizando a este y no estamos importantizando a los demás. Por tanto, tiene que dar una especie de paneo para todos, para que te vean sin mayores dificultades, donde esa mirada tuya sea una mirada dispuesta a llamar la atención, porque recordemos que los ojos nuestros son el espejo de nuestra alma. Y entonces debemos buscar la forma de que estos, cuando podamos mirar, lo complementamos entonces con una sonrisa sutil, y esto tiende a llamar entonces la atención. Lógico, para ello se requiere que nosotros entendamos que no hay forma de que lleguemos lejos si tú no eres capaz de plantearte llegar lejos frente al público. Si vas a hablar para un público, prepárate y sal adelante. Tú puedes lograrlo. Y si alguien dice que no, no escuche esa voz negativa. Tú puedes lograrlo. Breve, en 30 segundos. Alguien me invitó a dar un taller de etiqueta y protocolo, porque la persona que iba no venía de Puerto Plata, no pudo. Yo le dije, pero yo soy la persona indicada. Y fui a dar mi taller a un grupo de jóvenes universitarios. Y de repente, yo me todos mis libros, me preparé. Y cuando fui a dar mi taller, luego me dijeron, usted que puede seguirlo dando periódicamente este taller. Yo le dije, no, ustedes tienen a alguien ya contratado. No, queremos que usted lo haga. Y yo dije por dentro de mi, gracias, Señor, logré lo que quería. Por aquello de que esa imagen de entrada, de seguridad, de preparación, es la que te da la garantía de que tú vas a lograr convencer a los demás. Y reitero, estamos concluyendo ya, no hay problema. Pero si tú quieres llegar lejos, mira lejos al hablar. Si tú quieres convencer a otro, demuéstrate a ti mismo que tú puedes persuadirlo, que puedes seducirlo. En todo momento, hermano Pedro, que usted habla para enamorar y convencer, aunque usted no quiera, aunque no lo crea. En todos los momentos de su vida, todas las veces que el hermano Javier habla, hablamos para convencer. Si no, cuando nuestras hijas y nuestros hijos nos dicen, papi, tú eres lo más hermoso en la vida, pero después te dice, démelo del salón, ¿qué pasó? Te sedujo, te logró convencer. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya para concluir, y tengo mil cosas, pero para concluir, quiero decir lo siguiente. Jóvenes que me están observando, mi tiempo se ha ido y se ha vencido. Pero tengo para decirle a ustedes que no es difícil convencer a los demás al hablar. Solo tienes que proponértelo y prepararte. Y al prepararte estás seguro. Y cuando tú estás seguro y tienes la preparación, el autoestima está a la altura de lo que se requiere y puedes convencer a los demás solo con tú comenzar a hablar. Concluyo, hermano Pedro y hermano Javier, con una frase que para mí es una frase que la uso periódicamente. Cuando se trata de hablar, cuando se trata de discursear o de dar un discurso, para recorrer 1000 kilómetros es necesario dar un primer paso para convencer a las personas que te están escuchando hablar. Gracias, hermano Pedro. Gracias, hermano Javier. Excelente, pastor. Vamos a tener un tiempo ahora con Javier. Vamos a dejar el pastor en la sala de espera. Con mucho gusto. Usted no lo va a ver, pero él va a estar ahí. Al final él nos va a dar 2 consejos prácticos al final de este tiempo que tenemos en conexión contigo. Así muy que bien. Vamos a otra pauta. Hemos aprendido con el pastor Luis, el licenciado Luis, hemos aprendido bastante sobre oratoria. Quizás tú dices, wow, ya yo soy un máster, ya yo entiendo. Todo lo que el pastor dijo yo lo aplico. Sin embargo, quizás tú careces de ese aspecto técnico que hace que se vuelva realidad todo lo que tú dices. Tú dices, bueno, yo hablo bien, pero no convenzo. O quizás yo hablo bien, pero no tengo el equipo, entre otras cosas. Quizás yo hablo bien, pero no tengo una idea de cómo se produce nada.
Entonces, por eso tenemos a Javier, que ahorita lo introducimos. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a desmontear un poquito tu micrófono, creo que está muteado. Está muteado. Sí. Okay. Vamos a ver, si te escuchamos, pero está muteado aquí, así que no se preocupe, que esto está en vivo. Sí, ¿me escuchas bien entonces, Pedro? Sí, te escucho bien. De acuerdo, bien. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Javier Morla, estoy casado con Gabriela Tapia, todavía no tenemos niños. Nosotros somos de la Iglesia Comunidad Vida y Gozo y estoy feliz de compartir con ustedes en la tarde de hoy. Día no sé qué de la cuarentena, pero estamos aquí. Para mí, imagino que para todos ustedes, estos días han sido un verdadero reto. Espero que después de que el pastor Luis Pérez haya dado toda esta cátedra de cómo hablar frente a un público, yo pueda hacerlo bien. Me encanta estar de verdad detrás de cámara, pero me pongo muy nervioso frente a él. Hoy definitivamente es un reto para mí. Tú tomaste algunos tópicos del pastor, así que eso está bien. Sí. Hoy definitivamente es un reto para mí. Sé que todos nos ven por Facebook Live de MDA, pero nosotros tres estamos a través de Zoom. Luego de eso va a otra plataforma que es la que hace el streaming y ahí enviamos la señal a Facebook. Así que si quieren preguntar un poco de eso al final también les puedo decir. Así que si me ven mirando para un lado y eso, la verdad es que estoy haciendo ese trabajo también. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de producción para comunicar en plataformas virtuales? Lo primero que quiero que identifiquemos es cuáles servicios, porque estamos hablando básicamente para las iglesias, cuáles servicios tenemos normalmente en las iglesias. Y luego, ¿qué servicio queremos ofrecer virtualmente? Porque definitivamente no vamos a poder hacer todo lo que hacemos normalmente en la iglesia en la parte virtual. Entonces, luego de que definamos eso, entre los pastores, el equipo de liderazgo, el equipo de multimedia, es bueno saber qué plataforma vamos a utilizar y qué necesitamos. En estos días hay plataformas que son las más populares y las más fáciles de usar. En mi caso, recomiendo estas plataformas de acuerdo al uso que van a necesitar en cada iglesia y depende de qué tipo de servicio vamos a dar. Es decir, Javier, entonces que hay momentos que una gente utiliza una aplicación porque es muy novedosa, está de tendencia. Sin embargo, quizás eso no va a funcionar para lo que yo quiero hacer como iglesia. Eso es lo que está diciendo. Okay. Exactamente. Lo principal de que hace cada iglesia es el culto del servicio del domingo. Ahora, toca evaluar nuestra iglesia. Yo diría que hasta hacer una encuesta, creo que Pedro me dijo que al principio hicieron una encuesta y así sabemos con exactitud lo que necesitamos para nuestra iglesia específicamente. Para la encuesta, posiblemente en nuestra congregación hay personas que no usen Facebook, que no usen ningún tipo de red social como Facebook, Instagram, un grupo que no sepa descargar o abrir Zoom, y por eso lo mejor sea YouTube, pero también personas que su preferencia es Facebook Live, otras que el contacto un poco más directo y se sienten mejor con Zoom. Por eso cada iglesia es diferente. Lo que sí no debe faltar es la plataforma, es hacerlo con calidad. No sabemos quién puede ver este servicio y ser edificado con la palabra del Señor. Hablemos un poco de... Dígame. Así es. Exacto. Hablemos un poco de las plataformas. YouTube, por ejemplo, es la plataforma que yo recomiendo como número 1 para los servicios del domingo por varias razones. Una, todos los celulares, computadoras, tabletas y algunas televisiones tienen esta aplicación. Con un solo clic en el link podemos ver el servicio. No necesitas tener una cuenta, no necesitas estar registrado. Está abierto al mundo. No sabemos a qué persona puede llegar este servicio, esta palabra del Señor o esta adoración. Se queda grabado en los servidores de Google. No necesitamos almacenar tanto video en nuestros computadores. Y se puede programar un estreno. Más adelante voy a hablarle un poco de eso. También está Facebook Live. La interacción con las personas, que es mucho más fácil porque podemos comentar, podemos compartir también para que todos nuestros contactos y amigos lo puedan ver. Al igual que YouTube, está abierto el mundo y tampoco sabemos qué persona podría llegar a verlo porque los amigos de nuestros amigos y así va corriendo y no sabemos a quién puede llegar. También se queda grabado en los servidores de Facebook y igual que YouTube se puede programar un estreno. Pero también, como le hablé, dependiendo de la iglesia, puede ser Zoom también. Zoom es cerrado, podemos vernos cada uno, podemos hablar todos y quizás es una herramienta que podemos utilizar para algún servicio X que tengamos en la iglesia.
A pesar de que necesitamos, a pesar de eso, antes de pasar a lo que necesitamos para hacer una transmisión en línea de nuestros servicios, solo hablé de los cultos de los domingos, pero sabemos que podemos tener los estudios de mitad de semana, oración, Grupos pequeños, caballeros, de niños, que en este momento hay poco contenido en nuestras iglesias para niños, y esto debemos tenerlo muy pendiente, porque ellos también están necesitados de que nosotros virtualmente le llevemos la palabra del Señor y tengamos ese contacto con ellos. También debemos hablar un poco de esto. Así que hablemos del contenido y de preproducción de nuestros cultos. ¿Qué tenemos que hacer de primero? El guión del servicio. ¿Qué es lo que queremos hacer en el culto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos en la iglesia, la oración, el devocional, la prédica, algún video especial, cualquier cosa que vayamos a colocar en el servicio, debemos saberlo antes y escribirlo para prepararlo. Luego de eso, ¿cuál será el tema del mensaje? Es muy importante para poder llevar un mensaje desde el inicio del servicio. Así tenemos la misma línea y se ve que aunque cada uno está en su hogar, estamos conectados y no nos vemos improvisados. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál será el tema del servicio? Hoy hablaremos de la, déjame ver, de Jesús, lo que el Señor, Jesús el pan de vida. Por ejemplo. Pero desde el inicio, el que va a orar, el que va a dar la bienvenida, los que van a cantar, tienen que saber que ese es el tema que vamos a tratar hoy para que puedan entrar en esa misma sintonía y sepamos de qué se trata el culto de hoy, que nos llegue un buen mensaje. ¿Quién hará cada parte del programa? Hay que buscar las personas que hablen lo más claro posible, como vimos que el pastor estaba diciendo, y esto es un buen recurso que podemos utilizar, ya que se va a quedar grabado en nuestro canal de Facebook de aquí de MDA y también en nuestro canal de YouTube. Así que busquen las personas que hablen lo más claro posible. Vamos a transmitir la palabra del Señor y queremos que todos nos entiendan y que se queden para verlo. También tenemos que ubicar los miembros que nos puedan enviar el video con tiempo, que sean responsables para enviarnos ese material, ya que necesitamos ese material con tiempo para poder editarlo. ¿Cómo fue, Pedro? No, que ese punto hay que ponerle a alguien que haga cuenta por cobrar, porque eso es un tema. Eso es así. Bueno, y también tenemos que buscar diferentes edades, así podemos llegar a diferentes públicos, no solamente poner a los jóvenes que graben, porque no estaría bien, porque la iglesia tiene diferentes edades. Entonces, vamos a buscar a los ancianos que quizás tienen a los hijos, a los nietos que lo pueden ayudar a grabar, vamos a buscar a los niños, vamos a buscar a parejas jóvenes, parejas adultas, todo en la iglesia debemos participar, pero debemos buscar con tiempo a esa persona. También es muy importante enviar los requisitos de cómo queremos que se grabe, el tiempo que va a durar cada video y la fecha límite para enviar el video. No puede ser que nos envíen el video si el culto es el domingo, el sábado en la tarde o en la noche y nos digan, ese es mi video. No es posible. O sea, no le va a dar el tiempo a nadie y no va a salir con buena calidad. Entonces, ¿qué tips le podemos dar a nuestros miembros para grabar un buen video? Vamos a ver, tips, eso queremos escuchar. Vamos a ver. Bien. Si tienen una cámara de video, pues bien, perfecto, vamos a utilizarla, pero en caso de que no la tengamos, como la mayoría de personas quizás que le pidamos que graben un video, vamos a utilizar el celular. Entonces, vamos a hablar principalmente del celular, que es quizás la herramienta que más vamos a utilizar. Hay que grabar con la cámara trasera. Por favor, no utilicen el selfie. ¿A qué me refiero? Aquí tengo el celular, ¿verdad? Vamos a grabar con esta cámara. No vamos a grabar con la cámara del selfie, por favor. Entonces, otra cosa muy importante, hay que grabar con el celular horizontal. Nada de grabar con el celular así. Todos con el celular en horizontal, por favor. El celular horizontal. ¿Por qué? Porque si todos están viendo en la televisión, están viendo en la computadora, ven que en la pantalla de la computadora no es así. La pantalla de la computadora es así, un poco más grande. Y por eso debemos grabar con el celular en horizontal. Otra cosa que debemos buscar es un lugar que no haya ruido. Aquí, no sé si han escuchado, pero hasta ahora no hay ruido, gracias al Señor, y no han hecho ruido desde la calle. Tenemos que ubicar ese lugar. También debemos preparar un set lindo en la casa. En este caso no pude prepararlo porque si ven cómo está todo esto, parece un centro de control de la NASA, básicamente, con todos los equipos para poder hacer esa transmisión. Pero en su casa pueden ubicar
un mueble, un cuadro y moverlo de sitio para esa grabación, una lámpara, un instrumento, lo que tengan en su casa. También pueden ubicar una ventana que quizás no esté de espalda a ustedes para que no haya contraluz, sino que haya luz para que le dé de frente y así tengan el tema que vamos a entrar ahora, que es la iluminación, que es súper importante para que ustedes no se vean oscuros y el video salga con buena calidad. Hay que buscar un lugar con buena iluminación. Y la posición de la cámara o del celular debe ser colocada a la altura de los ojos. No podemos tener el celular, aquí, ahí abajo, ahí no se ve, pero ok, ahí, que esté de abajo, o que esté muy arriba, porque entonces no vamos a comunicar correctamente y nos vamos a ver mal frente de la cámara. Una opinión antes de continuar, y casi estamos terminando esta parte para ir a las preguntas y respuestas. Ustedes se pueden estar preguntando la razón por la cual hacemos énfasis en hacerlo bien, que tenga buena calidad en la parte técnica, en la parte visual, y no solo nos enfocamos en el mensaje. La palabra de Dios es viva y eficaz, y sin duda alguna, donde llegue esa palabra hará su efecto, dejará la semilla. Pero vamos a ser sinceros, con un mal audio, con una imagen oscura y de mala calidad, usted se quedaría 30 segundos viendo un video de servicio en línea. Compartimos el video en nuestro Facebook, les enviamos el mensaje a nuestros contactos en WhatsApp del servicio de YouTube. Solo tengo algunas preguntas para reflexionar de por qué hacemos tanto énfasis en la calidad. Luego de las grabaciones, ¿qué necesitamos? Necesitamos editar. Hay que llegar todo ese material y ponerlo en un solo video para poder subirlo a las redes. Para eso necesitamos una buena computadora y alguien que sepa hacerlo. Posiblemente en su iglesia no tenga ese personal o no tenga equipos tampoco. En ese caso, la verdad, tenemos que orar por provisión para que el Señor provea esos equipos y provea a la persona que lo pueda utilizar. Pero también vamos a usar lo que tenemos. En caso de no poder editar y grabar, vamos a usar Zoom, pero vamos a hacerlo con una buena calidad y poniendo en práctica, eso sí, ese lugar que dijimos para que se vea bien adecuado y que todos los hermanos puedan hacerlo. Pero también hay opciones de cómo compartir la alabanza, que se escuche bien, que sea una buena calidad y le podamos entregar a los hermanos un buen servicio. También, para editar, es muy importante, se necesita tiempo. Así que no podemos esperar el viernes o el sábado, en el caso del servicio del domingo, para enviar a nuestro editor. No le dará tiempo y en el caso que le dé, no podrá dedicar el tiempo necesario para hacer un buen trabajo de calidad y subir el material a la plataforma. Luego que editamos, llegamos a la transmisión. Como en este momento no estamos hablando de aspectos muy técnicos, no podemos dejar de decirle lo que recomiendo para la transmisión. El internet en nuestro país es lento y la subida mucho más lenta. Por eso yo no recomiendo hacer los servicios en vivo, a menos que sea por Zoom, obviamente, y que el anfitrión y quienes tengan participación deben revisar su internet y que sea estable. También pueden tener un buen plan por si falla alguno de las personas que tienen participación, poder continuar con las otras personas. La plataforma de YouTube y Facebook dan la opción de programar un estreno. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Podrán subir el video, nadie lo verá hasta el día y la hora que le coloques y en ese momento todos van a poder disfrutar del video, verlos juntos como si fuera en vivo. Así evitamos que el internet falle, que se vaya la luz y que la computadora se frise y un sinnúmero de cosas que pueden pasar cuando estamos en vivo. Y ya para finalizar. Es real, eso es muy pragmático. Yo recuerdo, Javi, la primera vez que empezamos a transmitir a nuestra iglesia, o sea, yo estaba súper estresado haciendo todo eso en vivo. Creo que te compartí que luego la primera parte, cuando logramos hacerlo como estreno y todo eso, pues teníamos una aplicación que mandaba el link a todos los miembros y yo veía mi culto con mi familia tranquilo. De hecho, cuando hicimos eso, yo te comenté que estaba hablando chichigua y me reconoce el celular, ya baja tu culto. Así que yo bajé a mi culto totalmente tranquilo y yo pude ser parte de eso, porque muchas veces tú que estás en esa área todo el tiempo, es el área que muy pocas veces se goza, muy pocas veces recibe porque está trabajando y eso obviamente es un efecto dominó, obviamente. Como te decía Pedro, que ya para terminar, quisiera que me permitieran decirle estas palabras a los pastores, a los líderes jóvenes y cualquier persona que en este momento nos está viendo.
Esa es la manera que nos ha tocado llevar el Evangelio. Por mucho tiempo, algunos pensaron que las redes no eran de Dios, pero ahora podemos ver que es la forma en que podemos hacer nuestro servicio por este tiempo de cuarentena. Así que oremos como iglesia para que el Señor nos ayude a ser creativos, a poder trabajar en equipo, para que Dios supla los equipos y el personal necesario para que nuestros servicios en línea salgan con la mejor calidad. Wow. Excelente, muy bien. Qué bien. Así que entendemos que todos han entendido, vaya la redundancia. Sin embargo, si hay alguna pregunta, pueden escribirnos ahora, porque ahora vamos a abrir un bloque pequeño de 5 minutos con algunas preguntas para ti, que quizás tú dices, wow, entendí muy bien lo que acaba de decir Javier, o quizás entendí muy bien lo que dijo el pastor Luis, pero tengo una disyuntiva, tengo una pregunta, tengo una realidad, la puedes hacer ahora en este live, en este momento. Y mientras vamos avanzando el tiempo, me gustaría entonces que de manera muy resumida nos dieran ellos, cada uno de estos dos gente con bastante expertise en lo que han hablado, dos consejos bastante pragmáticos y prácticos y nosotros podemos llevarlo y quizás a partir de ahora podemos aplicarlo, porque usted no va a salir de su casa, que me está mirando, así que quizás terminando este live tú puedes buscar tu celular, mirarte en el espejo, quizás hacer los ejercicios que decía el pastor, no sé si con un lapicero, con no sé, bueno, en fin, puedes hacerlo, pero así que vamos a permitir que el pastor Enrique nos pueda a nosotros dar dos consejos prácticos y también Javier luego dos consejos prácticos. Mira, primero mencionaste una forma muy a lo que nos acostumbran en la escuela de locución, que cuando quieres aprender a hablar, tienes que leer aproximadamente entre 7 a 8 palabras con el lápiz o el bolígrafo entrecruzado entre los dientes debajo de la lengua y pronunciarlo, o hasta el fondo, leer 7 u 8 palabras, grabarte cuando las lees y luego leer 3 palabras sin el lápiz en la boca, hacer ese ejercicio en 3 ocasiones y hacerlo corrido 3 ocasiones y luego hacerlo antes que lleguen las 24 horas para que el cerebro comience a acuñar lo que tú comienzas a hacer como práctica. El cerebro, cuando digo acuñar, es guardar. El cerebro asume lo que tú haces en menos de 24 horas y lo hace en más de una ocasión. O sea que sí, a mí se me traba la lengua, pastor. Eso me puede ayudar a decir que a mí se me enreda. Por supuesto que sí. Todo se comienza haciéndolo al paso y luego entonces tomarás la práctica para ya flexibilizar la lengua y poder hablar sin mayores dificultades. Articulación, excelente. Sí, si no logras articular a la altura de lo que se requiere con ese tipo de práctica, entonces hay que ahondar en otro, hay que investigar algo más profundo, pero generalmente con esto se suele corregir. Otro elemento, grábate al hablar. ¿Cómo es eso? O sea, explíqueme eso. Cuando digo grábate, no. Yo soy muy amante a tomar el celular y grabarme cuando estoy leyendo o cuando estoy diciendo algo. Yo soy muy amante a mirarme al espejo. Yo soy muy amante a tener algo aquí para poder grabar lo que yo realmente quiero que la gente sepa, pero no que sepa, sino que yo mismo sepa de las cosas que puedo corregir. Eso me permite ver cuáles son los errores que tengo y entonces estoy en condición de poderlos corregir, esos errores. Lógico, debe existir la oportunidad de uno prepararse. No vayas, que aquí estoy yo, porque yo lo puedo todo sin haberte preparado. Es un proceso, tienes que prepararte y sobre la praxis o práctica, darte la oportunidad de ir ejercitando lo que tú vas aprendiendo en esa práctica. Excelente, muy pragmático. Es decir, si a ti se te está enredando la lengua, escuchaste bien lo que dijo el licenciado, nuestro pastor Luis, bueno, vamos a hacer este ejercicio, practica esa palabra. Es muy efectivo. Que trabalenguas y todo eso, pastor, ¿verdad que sí? Es muy efectivo, trabalenguas, todo eso es muy efectivo. Lógico, aprender, escúchame, que ya es el último quizás, darte la oportunidad de leer también en dos vertientes. Una, leer despacio como si fuese parafraseando. Parafrasear es decir silabeando. Si es silabeando es cada sílaba, pronunciar por sílaba. Alcantarilla, irlo diciendo en varias ocasiones. Y como existen términos exóticos, se define términos exóticos como todas aquellas palabras que te da dificultad pronunciarlo. Sí, eso es exótico porque te crea dificultades. Entonces tú tienes que tratar de silabear, dar esos golpes silábicos para posteriormente otorrinolaringología. Entonces ya lo puedes decir sin mayores dificultades. Así que ya tú sabes, si tú eres media lengua, también tienes esperanza. Por supuesto que sí.
Así que vamos a ver un consejo entonces del aspecto técnico, detrás de cámara. Entonces estoy en mi casa, tengo situaciones, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver, Javi. Bueno, yo recomiendo Javi, y en para... esa misma línea, Javi, me gustaría que también entonces tú nos dieras alguna sugerencia de algunos programas económicos también que la iglesia pueda utilizar en este tiempo para editar y quizás también para transmitir, ¿por qué no? Claro. Programas básicos para editar está el Movie Maker, que es el que trae la computadora de PC, y el iMovie, que es el que trae la computadora de Apple. Mac. Okay. Las transmisiones está el OBS, que te ayuda a transmitir, por el cual estamos haciendo este servicio para esta transmisión para Facebook y también para YouTube. Y el otro que Pedro ha utilizado bastante también es el StreamYard, que la página te permite hacer llamadas, bueno, no llamadas, videos con personas en vivo, transmitir videoclips, ponerle títulos, hacer muchas cosas en línea y te ayuda a transmitir para las redes sociales en vivo también. Pero de las cosas principales que yo puedo decir para el culto, primero hay que organizarlo, saber qué es lo que queremos hacer, qué queremos transmitir, qué orden va a llevar el culto. Luego de eso, grabar con tiempo. Ahora estamos en la casa el día completo casi, la mayoría, los que no tienen que salir a trabajar. Así que tenemos tiempo para grabarlo y poder enviarlo. Y luego subirlo para hacerlo estreno y que el internet entonces no nos falle y no es un problema. Pero aparte de todo eso, es muy importante saber que esto es un servicio, esto es un culto, igual como fuéramos el domingo a la iglesia o cualquier otro día. Así que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que cuando estemos grabando, que Él sea el que hable por nosotros y que este mensaje pueda llegar bien a todo el que nos vaya a escuchar y el que nos vaya a ver. Porque no es simplemente grabarnos para enviar un video a alguien y que sea una chulería y subirlo, no. Es el servicio que estamos dando al Señor, es el culto de la semana, como hacemos regularmente. Así que eso es muy importante porque generalmente vemos esto como hacer una grabación y enviarlo y ya, pero no, esto no sabemos a qué persona puede llegar, no sabemos qué vida puede tocar, no sabemos lo que están pasando, lo que están en sus casas, que perdieron su trabajo, que no tienen que comer, que no tienen con qué pagar, que se le enfermó un familiar, no sabemos qué persona va a llegar. Así que primero tenemos que nosotros buscar la presencia del Señor para luego que grabemos entonces que el Señor y el Espíritu Santo hagan su trabajo. Amén, excelente, excelente. Definitivamente ha sido un buen tiempo con ustedes en este tiempo. Si tienen más preguntas pueden escribirnos, aunque ya hemos hablado bastante y tenemos una gran base de datos. Recordando que esto va a estar en nuestra página de mdard.org. Es importante que tengas pendiente esto para que también si quizás entraste ahora y ya estamos culminando, pues puedes repetir esa parte. Ahora, Javi, también tengo una pregunta para ti. Tú decías en el aspecto que también hay que grabar con tiempo con relación a grabar y todo eso. Pero ¿qué pasa entonces con el aspecto del sonido? Porque eso es un punto sumamente delicado. O sea, yo puedo grabar bien, no moví la cámara como tú decías, lo tengo ahí. Sin embargo, tengo una situación porque el abanico, porque la gente está haciendo bulla, me metí en el baño. ¿Y qué puedo hacer? Hay gente que está diciendo eso. ¿Qué puedo hacer? La recomendación más básica y cuando no tenemos equipos para grabar bien el audio es utilizar audífonos. Pero ¿cómo lo vamos a poner los audífonos para que sea estéticamente se vea bien y no se vea que tenemos estos dos auriculares aquí? Lo que necesitamos es el micrófono del auricular. Entonces, ¿cómo yo recomiendo? Que busquen quizás un tape, podría ser, y ponerlo aquí, debajo del picture, podría ser. Por atrás. Okay. Por atrás. Entonces ponemos el tape ahí en el cuerpo quizás y ya tenemos nos va a ayudar el poloché a que nos ayude con el ruido, pero al mismo tiempo vamos a tener el micrófono directamente aquí y no con el celular que está bien lejos allá y no se va a escuchar todo. Así que la recomendación más sencilla y más económica, podríamos decir, lo que todos podrían conseguir es un audífono, colocarlo aquí para que no se puedan grabar el audio directamente. ¿Y qué pasa entonces en ese sentido? Yo estoy grabando, ya grabé, yo pensé que lo hice bien, sí. Después que grabé, me di cuenta que la luz se me fue o que el audio. ¿Hay una manera de yo poder arreglar eso entonces? ¿O hay que hacerlo nítido de la primera vez y ya? Editor
prefiero que lo grabe nuevamente. Porque la verdad a veces empatar y la cámara se mueve, uno se mueve de lugar cuando se sienta nuevamente, el audio varía, que uno habla diferente, la primera grabación, segunda. Preferiblemente volver a grabar completo. Hay una pregunta del público, aquí nos hablan desde Santo Domingo Este. Raymond pregunta, en caso de grabar con diferentes dispositivos, ¿será calidad diferente? ¿Cómo puedo optimizar, aunque sea un poco, esas variaciones de calidad del video final? Sí. En mi caso lo que hago es que espero que me lleguen todos los videos y entonces tomo el video de la calidad no baja, sino intermedio. En vez de editar, por ejemplo, yo generalmente edito en HD 1920 por 1080, pero hay videos que me llegan 1280 por 720. Entonces, para no, si es corto quizás y lo puedo ampliar, tiene buena iluminación, ese lo extiendo y lo llevo a ese nivel. Pero si la mayoría me llegan así, entonces bajo a esa calidad, porque al final todo lo vamos a transmitir por las redes sociales y no me va a hacer tan, o sea, la gente no va a notar la diferencia de que si está 1920 por 1080 o 1280 por 720. Así que prefiero hacerlo en esa calidad para irme con esa, la resolución más bajita. Pero si la imagen llegó un poco oscura, ya sí se necesitan programas de edición más pagados y costosos. Entonces, por eso les digo que traten de grabar con la mejor iluminación, que traten de grabar con el mejor sonido para que el editor no se complique tanto y pueda hacer el trabajo lo más fácil posible. Esa fue una pregunta del público de Rainiel, desde Santo Domingo Este. Qué bien, Jerusalén. Qué bueno. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, así que, pastor, agradecemos muchísimo su tiempo. Sé que está muy ocupado, trabajando fuerte en la iglesia. De verdad que agradecemos muchísimo. Estamos convencidos de que esto va a ayudar a muchísimos líderes, a muchísimos pastores que hoy en día saben que la única manera de congregarse es esto que vemos aquí, justamente. Javi, yo sé que también tú le has hecho la vida más cómoda, no como Corripio, pero sino de otra manera, y ha sido por esas herramientas y esos pasos, y quizá muchos no sabían cómo hacerlo, a veces con tutoriales. Sé que para muchos ha sido de ayuda. Así que esto ha sido todo por hoy en esta transmisión de MDA en línea para ti. Dios te guarde.